Grupo de interés de pediatría. Mi nombre es Paula Merchán, yo soy estudiante de 10º semestre y soy miembro de Junta desde este año y hoy los voy a acompañar y voy a intentar explicarles de la forma más resumida posible la interpretación del perfil hepático, no solo en pediatría, sino que realmente les sirve para todo, para toda la carrera. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar y de verdad espero que lo disfruten. Cualquier cosa, pues nos pueden preguntar. Entonces, primero les voy a hablar un poquito acerca de las generalidades del perfil hepático. Como todos sabemos, el hígado se compone de 3 sistemas. Primero, el hepatocito. El hepatocito se ocupa de las reacciones metabólicas, de todo lo que es la síntesis de macromoléculas, especialmente de las proteínas y la degradación del metabolismo, como los fármacos. En segundo lugar, tenemos el sistema biliar involucrado en el metabolismo de la bilirrubina y de las sales biliares. Y en tercer lugar, contamos con el sistema retículo endotelial, que se relaciona con el sistema inmunológico y la producción del grupo M y globina, que vamos a ver que es muy importante más adelante. La función de cada uno de estos sistemas se pueden medir en el hígado. Entonces vamos a poder analizar qué parte del hígado es la que está fallando. Entonces, como les decía, son 3 grandes sistemas en el hígado. El primero, el hepatocítico bioquímico, es el responsable de la gran mayoría de todas las actividades metabólicas del cuerpo. Entre esos se puede encontrar la síntesis de proteínas, el metabolismo aeróbico, anaeróbico de la glucosa, de otros azúcares, la síntesis y degradación del glucógeno, el metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, de los ácidos dicarboxílicos mediante las transaminasas, que las hemos escuchado mucho, pero muchas veces no las entendemos, la síntesis y degradación de lipoproteínas, el metabolismo de fármacos. Entre esta síntesis de proteínas, resaltar la albúmina. Sabemos que la albúmina del cuerpo se sintetiza únicamente en el hígado. También en el hígado encontramos la síntesis de todos los factores de coagulación, excepto el factor de von Willebrand, que se sintetiza en las células endoteliales y los megacariocitos. En segundo lugar, el otro gran sistema que encontramos es el sistema hepatobiliar, que se ocupa de todo el metabolismo de la bilirrubina y es un proceso que no solo es el transporte de la bilirrubina, sino que implica también su conjugación con el ácido glucurónico, como lo vamos a ver más adelante, y su secreción a los canalículos biliares por el sistema enterohepático. Y en tercer lugar, pero no menos importante, encontramos al sistema retículo endotelial, es decir, las células de Kupffer. Son macrófagos que se involucran en el proceso del sistema inmune y cumplen un papel muy importante en la defensa contra las bacterias intestinales y también permiten muchas veces la eliminación de los cuerpos, de los complejos antígeno-anticuerpo de la circulación. Entonces vemos que este sistema, aunque muchas veces no se aborda, también tiene funciones bien interesantes y bien importantes en el mantenimiento de la función hepática. Ahora ya para ver claramente las pruebas de función hepática, vamos a iniciar primero con la función metabólica del hígado. Y primero vamos a hablar de la que conocemos siempre, todos hemos escuchado, la bilirrubina. La bilirrubina es el principal metabolito del grupo hemo. Aproximadamente se producen entre 250 a 350 miligramos de bilirrubina diariamente. Aproximadamente de estos, el 85% se derivan del recambio de los glóbulos rojos. Y bueno, ¿de dónde viene la bilirrubina? Que las hemos escuchado hasta en canciones. La hemoglobina, que conocemos siempre, se encuentra al interior del glóbulo rojo y su función es transportar el oxígeno. El eritrocito, el glóbulo rojo que conocemos, tiene una vida de 120 días. Luego de estos 120 días se vuelve frágil y mediante los macrófagos se va a degradar. Entonces esa hemoglobina que teníamos dentro del glóbulo rojo, que vivió 120 días, se va a degradar cuando llegan los macrófagos y se lo comen porque pues ya no sirve, ya está frágil, ya está viejita. La hemoglobina se descompone en el grupo hemo y la globina. La globina, al ser una proteína, se va a descomponer en aminoácidos.
que luego se van a poder reutilizar, se pueden reciclar para formar nuevas proteínas. El grupo hemo, por su parte, se va a dividir en tres cosas: CO, biliverdina y hierro. El hierro se va a unir a la transferrina, lo va a transportar hasta la médula ósea y ahí también se puede reciclar para hacer eritropoyesis y formar nuevos glóbulos rojos. La bilirrubina se va a producir a partir del metabolismo del hemo. Entonces vamos a ver la transformación de biliverdina, o sea, a biliverdina por la hemoxidasa y posteriormente a bilirrubina no conjugada por la biliverdina reductasa. Esta biliverdina reductasa es la que nos va a permitir llegar a lo que conocemos como bilirrubina no conjugada o indirecta, que es lo que normalmente nos reportan en los paraclínicos. Y esta bilirrubina no conjugada va a ser transportada al hígado por medio de la albúmina. Es difícil que la bilirrubina se transporte sin la albúmina. Puede pasar, pero normalmente van las dos de la manito. Llega la bilirrubina y entra al hepatocito. Cuando entra al hepatocito, ella tiene que ser transportada por unas proteínas, que son las medialunas rojas. A ver, les muestro acá acá estas medialunas rojas que vemos acá, son las proteínas transportadoras. Al pasar por las proteínas transportadoras, entra a la célula. En la célula se va a unir a unas proteínas Y y Z, que no vemos en la imagen, pero se va a unir a unas proteínas Y y Z. Y luego se van a unir a la ligandina, que está acá. Cuando se une la ligandina, que ya vemos que sería acá, va a poder ser transportado al retículo endoplasmático sarcoplásmico, el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático liso, la bilirrubina se conjuga con el que conocemos muchísimo, que es el ácido glucurónico. ¿Cómo se genera esta conjugación? Esto se da por la enzima UDP glucoroniltransferasa. Es súper importante porque si no generamos la glucuronidación, si no hay una conjugación, entonces no vamos a poder excretarlo al canalículo. Entonces, listo, generamos la glucuronidación, ya está conjugado, y una vez se conjuga, puede ser transportado por estas proteínas que vemos acá, que son azulitas, que se conocen como proteínas transportadoras MRP2, CMOAT o ABCC2, que son aquí las medialunas azules. Solo y únicamente la bilirrubina que ha sido conjugada puede pasar a los canalículos. Si no ha sido conjugada, no va a pasar a los canalículos. Y finalmente, en los canalículos puede llegar luego al tracto gastrointestinal, donde las bacterias intestinales la metabolizan aún más y la convierten en urobilinógeno. El 80% de este urobilinógeno se va a convertir en estercobilina, que es lo que le da el color cafecito a las heces. Un 18% de este urobilinógeno va a ser reabsorbido y va a volver a la circulación enterohepática. Y el 2% se va a excretar en forma de urobilina, que es lo que le da el color amarillito a la orina. Entonces, listo. Respecto a los trastornos del metabolismo de la bilirrubina, vamos a tener en cuenta como 3 grandes pasos en los cuales se puede dañar el proceso de metabolismo de la bilirrubina. Entonces decimos que podemos tener niveles séricos muy elevados de bilirrubina no conjugada. Entonces, al hablar de bilirrubina no conjugada, estamos hablando específicamente de, espérenme, estamos hablando específicamente de lo que sucedió, todo lo que sucedió antes de este paso. Todo lo que pasó aquí nos puede dar bilirrubina no conjugada. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. ¿O dónde se conjuga? ¿Dónde se conjuga la bilirrubina? Sí, sí es cierto. La bilirrubina se conjuga aquí. Entonces, todo esto nos va a dar bilirrubina no conjugada elevada.
Entonces, ¿qué puede pasar en todo ese proceso que es de hecho el más largo? Primera causa, hemólisis. Entonces, si yo estoy rompiendo y rompiendo y rompiendo glóbulos rojos, las anemias hemolíticas nos van a generar altos niveles de bilirrubina no conjugada. Y es normal, ¿por qué? Porque vamos a tener un proceso aumentado de producción de globina y grupo hemo que no vamos a poder metabolizar, o sea, se rompen más glóbulos rojos de los que puedo llegar a metabolizar y por ende voy a tener niveles altos de bilirrubina no conjugada. Prácticamente toda la bilirrubina va a ser no conjugada. Y esto es probable que ocurra normalmente en los recién nacidos, como para que lo tengan en cuenta. En segundo lugar, otra causa de bilirrubina no conjugada es el síndrome de Crigler-Najjar, que yo creo que lo han oído si ya pasaron por áreas de gastro, se los comentan un poquito por encima. El síndrome de Crigler-Najjar y el síndrome de Gilbert son causados por mutaciones genéticas. Entonces, el síndrome de Gilbert se caracteriza por hiperbilirrubinemia no conjugada leve. Es la más leve de las hiperbilirrubinemias no conjugadas familiares que no vienen de causa hemolítica. O sea, aquí no se está dañando en absoluto o no hay lisis de los glóbulos rojos. Normalmente lo que pasa es que hay una lesión genética de una inserción de dos bases en la región promotora del gen UGT1A1, que codifica para la enzima que yo les dije que era muy importante en el proceso de conjugación. Entonces, lo que vamos a tener en el síndrome de Gilbert es que el gen que codifica para la UDPT glucoriltransferasa, que nos va a generar la bilirrubina conjugada con ácido glucurónico, pues esa enzima se va a dañar. Y si se va a dañar, entonces no vamos a poder tener bilirrubina conjugada. Y si no está conjugada, no va a poder pasar a los canalículos. Y si no pasa a los canalículos, ¿qué pasa? Pues se va a acumular. Y eso es lo que pasa en el síndrome de Gilbert. Por su lado, en el síndrome de Crigler-Najjar, lo que vemos es una forma de ictericia familiar que tiene una transmisión autosómica recesiva y se produce por un déficit congénito de otro gen, que también codifica para una enzima, pero en este caso, para la bilirrubina uridina fosfato glucoriltransferasa. Entonces podemos ver que es como una forma más leve, puede tener una forma más leve que el síndrome de Gilbert. Y puede tener hay más de 18 formas de mutación descritas. Estas mutaciones dan lugar a un espectro de proteínas que pueden ser disfuncionales. Entonces puede que lo que se codifique, la proteína, la enzima que se codifique, sea parcialmente funcional o que sea completamente no funcional, lo que nos da un espectro de enfermedad, desde personas que realmente pueden tener hiperbilirrubinemías no conjugadas leves a personas que pueden llegar a estar realmente comprometidos, que pueden llegar a tener niveles de bilirrubina incluso mayores a 5, algunas veces incluso mayores a 20, y pues ya por valores por encima de 20 podemos ver que son personas o pacientes chiquitos que típicamente pues van a llegar a kernicterus, que pues ya sabemos que es el depósito de bilirrubina en el cerebro y que va a afectar los ganglios basales, lo que puede generar pues disfunción motora, déficit en el neurodesarrollo del paciente. Entonces es por esto que es importante entender realmente de dónde viene la bilirrubina y qué es lo que puede estar dañado cuando tenemos valores muy altos. Respecto a los niveles séricos de bilirrubina conjugada, o sea, ya estamos hablando aquí de lo que pasó después de la conjugación de la glucuronización de la bilirrubina, podemos tener varias cosas. Entre ellas tenemos el déficit de excreción. El déficit de excreción es lo que conocemos también como síndrome de Dubin-Johnson. En el síndrome de Dubin-Johnson hay un bloqueo en la excreción de la bilirrubina porque hay unos defectos en el transportador. Es decir, ¿se acuerdan de las medialunas azules de las que yo les hablé? Por las cuales tiene que pasar la bilirrubina para pasar del hepatocito al canalículo. Entonces hay una lesión en esas medialunas, en esos transportadores, y entonces no vamos a poder generar una excreción adecuada
de la bilirrubina. Ya está conjugada, pero no puede ser excretada. Eso es lo que pasa en general en el síndrome de Dubin-Johnson. Otra causa de bilirrubina, pues hiperbilirrubinemia conjugada, es la obstrucción biliar, que es algo que vemos muy comúnmente en la práctica clínica. La colestasis y la colelitiasis es la causa más común de hiperbilirrubinemia y particularmente de hiperbilirrubinemia conjugada. Esta condición normalmente se presenta por la presencia, de cálculos en el tracto biliar, y pues como los cálculos van a estar obstruyendo la vía de excreción de la bilirrubina, pues vamos a ver que no se va a poder excretar, como les dije, no se va a poder transformar, y por ende vamos a tener niveles elevados de bilirrubina, particularmente bilirrubina directa. El 90% de la bilirrubina va a ser directa, o sea, bilirrubina conjugada. Por otro lado, tenemos los trastornos inflamatorios del tracto biliar. Entre ellos podemos encontrar la colangitis ascendente, que también va a dar lugar a concentraciones altas de bilirrubina directa o conjugada. Y este aumento puede llegar más o menos a los 5 miligramos. Más o menos vamos a tener unos 5 miligramos, es una bilirrubinemia alta. También se puede dar en el caso de sepsis, en el contexto de un paciente con síndrome de inflamación multisistémica, que pues está bastante comprometido, en el contexto de un paciente con sepsis por gram negativos, que vemos también inflamación del tracto biliar. Esta inflamación del tracto biliar también puede llevar a una elevación de la bilirrubina, particularmente de la bilirrubina conjugada. Y finalmente, algo que también vemos muchísimo son las hepatitis. Aunque en la hepatitis lo que vemos es la destrucción tóxica de los hepatocitos por las causas biliares, también puede ser por causa química, traumática. Realmente este daño produce una elevación de la bilirrubina directa e indirecta. Sin embargo, normalmente prima la elevación de la bilirrubina directa en el caso de la hepatitis. Se consideran que pueden llegar a alcanzar niveles de 5 a 10 miligramos sobre decilitro, más o menos. Y los valores de referencia para que tengan en cuenta de la bilirrubina nos van a depender tanto del sexo como de la edad. Como sabemos, hay unas tablas especiales en los neonatos. Esta imagen que les dejo para que la tengan en cuenta es del manual de pediatría de Harriet Lane, pero pues para que tengan en cuenta siempre la edad y el sexo del paciente. Ahora tenemos a el amoníaco. Creo que el pobrecito amoníaco no tiene la importancia o el conocimiento que debería tener. Es un compuesto tóxico, por eso les puse esa imagen, es un compuesto tóxico, y es un compuesto tóxico que se metaboliza exclusivamente en el hígado. El amoníaco se deriva principalmente del metabolismo de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos. Algo de amoníaco también se puede producir un poquito en reacciones metabólicas como la acción de la enzima glutaminasa sobre la glutamina, lo que resulta en la producción de ácido glutámico y amoníaco. Da la casualidad, para que sepan, que el amoníaco se puede metabolizar solo y exclusivamente en el hígado, porque solo y exclusivamente el hígado produce las enzimas críticas del ciclo de Krebs o de la urea, en el cual el amoníaco, una sustancia tóxica, se convierte en urea, un compuesto que no es tóxico y que se puede excretar fácilmente en el cuerpo. En este proceso intervienen enzimas como la carbomoil fosfatosintetasa, la ornitina carbomoil transferasa, y la deficiencia de una o de varias de estas enzimas del ciclo de la urea conduce a un aumento en los niveles de amoníaco en suero y líquido cefalorraquídeo. Entonces, la razón por la cual el amoníaco nos permite evaluar la función hepática es porque las enzimas que permiten la formación o la transformación de amoníaco en urea, que podemos excretar fácilmente, solo se encuentran en el hígado. Entonces tenemos altos niveles de amoníaco, podemos decir que algo está pasando en el hígado, porque no lo estamos pudiendo transformar. Aquí les dejo los valores de referencia de amoníaco.
Ahora bien, respecto a los lípidos, eh, debido a que el hígado es vital en la síntesis y la interconvención de lipoproteínas, los trastornos hepáticos a menudo causan alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas. Aunque una de estas anomalías, o sea, ninguna anomalía en el perfil lipídico nos va a diagnosticar una enfermedad hepática, sí nos pueden decir o dar luces de que algo está sucediendo en el hígado. Entonces, la lesión hepática grave, como puede ser la cirrosis, entre otras, incluyen una disminución de las lipoproteínas de alta densidad, las HDL, que lo que comúnmente la gente conoce como el colesterol bueno, en particular de la HDL3. Normalmente se da por causas o deficiencias de lecitina o de colesterol transferasa, que por cosas de la vida también se encuentran en el hígado. Entonces, para que tengan en cuenta que el aumento de la LDL y la trigliceridemia o una alteración de este tipo en el perfil hepático también nos debe hacer pensar en la enfermedad hepática de base. No la diagnostica, pero sí nos da luces de que algo está sucediendo en el hígado y es algo que es anormal. Ah, bueno, aquí les dejo los valores de referencia del perfil lipídico, también son tomados de Harriet Lane. A veces es como que uno no sabe dónde buscar porque el profe le pregunta, ¿es normal? ¿No es normal? Bueno, para que sepan, ahí pueden buscar. Ahora, pruebas de función sintética, cosas que el hígado produce. Entonces, para tener en cuenta, el hígado es el sitio de síntesis por excelencia de las proteínas plasmáticas. Casi todas las proteínas plasmáticas, excepto las inmunoglobulinas y el factor de von Willebrand, se producen en el hígado. La síntesis de más del 90% de todas las proteínas se da en el hígado y el 100% de toda la albúmina se da en el hígado. Por tanto, si hay destrucción extensa del tejido hepático o hay un daño o una lesión en el tejido hepático, vamos a ver que va a haber una alteración en la síntesis de estas proteínas. Y como resultado vamos a tener niveles séricos bajos de proteína total y de albúmina. Y bueno, ¿y cómo medimos las proteínas séricas? Porque esto me generó mucha curiosidad cuando lo estaba mirando. Bueno, ¿y cómo se hace? Generalmente se basa en el método de Biuret. El reactivo de Biuret contiene sulfato de cobre en una solución acuosa. La reacción se basa en la formación de un compuesto de color violeta, que es el que vemos a la derecha, debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones de cobre y los pares de electrones no compartidos del nitrógeno. Entonces se forman los enlaces peptídicos y pues vamos a tener el color morado. Esto si tenemos una reacción positiva. Cuando la reacción Biuret da negativa, queda de color azul. Por otro lado, medimos las proteínas mediante la electroforesis. La electroforesis de proteínas séricas y de las inmunoglobulinas cuantitativas puede revelar cambios característicos de la hepatopatía. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando hay una electroforesis, por ejemplo, por lo general una lesión hepática como cirrosis, una enfermedad hepática severa, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una disminución significativa de la albúmina y de las bandas A1, alfa 1, alfa 2 y beta, como la transferrina. En la hepatitis autoinmune vemos que la albúmina está disminuida, pero que se aumenta de forma importante y de forma policlonal la inmunoglobulina G. Y en el caso de la cirrosis biliar primaria, bastante importante en pediatría, vamos a ver un aumento policlonal de la IgM. Entonces, para que tengan en cuenta, la electroforesis de proteínas también nos puede dar muchas luces de qué está pasando, incluso posiblemente nos acerca más a la etiología de qué le está pasando a nuestro hígado. Ahora bien, la muy conocida albúmina, sintetizada 100% en el hígado. La albúmina es la principal proteína producida en el hígado. Su síntesis aumenta por la presión oncótica plasmática baja. Entonces, si tenemos una presión oncótica baja, pues vamos a aumentar la producción de albúmina para compensar. Es un feedback que se hace siempre en el cuerpo. En particular, se disminuye la producción de
albúmina ante la presencia de niveles elevados de interleuquina 6, aunque la síntesis normal de albúmina ocurre aproximadamente entre 120 miligramos por kilo día. La velocidad de esta síntesis se puede duplicar aproximadamente con una presión oncótica baja, o sea, podemos llegar al doble de nuestra producción normal cuando se baja la presión oncótica. La disminución de la albúmina es una de las principales características que hay que buscar en un paciente con enfermedad hepática. No solo porque nos habla de que evidentemente hay un daño, una lesión sintética del hígado, sino porque también nos habla del pronóstico de los pacientes. Entonces, este es el doble papel que cumple la albúmina. Además, la albúmina es una proteína de transporte, como les dije al comienzo con la bilirrubina, por ejemplo. La bilirrubina se transporta acompañada de la manito con la albúmina. La albúmina acompaña de la manito muchas cosas, entre ellas también la hormona tiroidea, los fármacos. Entonces, los niveles bajos de albúmina sérica debidos a la enfermedad hepática casi siempre nos van a mostrar otras cosas. Entonces, vamos a ver que hay muchas más cosas que se pueden afectar al momento en el que vemos una alteración en la albúmina. Y cuando se generan bajos niveles de albúmina, se da principalmente porque hay una destrucción masiva del tejido hepático. Para tener en cuenta qué pasa si no tengo albúmina, cómo se manifiesta en el paciente, si decimos que la albúmina permite mantener la presión oncótica en el paciente, si se baja la presión oncótica, tenemos edema. O sea, si vemos a un niño con edema, tenemos que pensar algo le está pasando a la albúmina. Y por ende, algo le está pasando al hígado. Ahora también pasamos a los muy conocidos factores de coagulación. ¿Y por qué pedirle factores de coagulación a un paciente al que yo le estoy sospechando enfermedad hepática? Si no está sangrando, todo está bien. Bueno, como les dije anteriormente, a excepción del factor de von Willebrand, que se forma en las células endoteliales y los megacariocitos, todas las proteínas de la coagulación se sintetizan en el hígado. Y también los inhibidores de la coagulación, como la antitombrina 3, la alfa-1 antitripsina, el inhibidor de la esterasa C1 y la proteína C. Todos estos se producen en el hígado. Además, los productos de la degradación de la fibrina se catabolizan en el hígado. Entonces vemos que el hígado tiene una función muy importante en el mantenimiento de la hemostasia y en la producción de la cascada de coagulación en el cuerpo. La coagulopatía más común que se observa en la insuficiencia hepática, es decir, en la cirrosis o en la insuficiencia hepática fulminante, es la coagulopatía intravascular diseminada, conocida como CID. Esta condición se caracteriza por un mayor consumo de factores de coagulación y plaquetas, lo que provoca trombocitopenia y elevaciones tanto en los tiempos de protrombina como de tromboplastina, o sea, PT y PTT. Se ha postulado que el mecanismo de una disminución de la síntesis de los factores inhibidores de la coagulación y una disminución en el metabolismo o en el aclaramiento de los factores de coagulación activos nos va a llevar a la liberación de tromboplastina tisular de los hepatocitos y por ende pues desencadenar entonces la CID. Esta es quizá la prueba de laboratorio más solicitada para detectar anomalías en el hígado. Nos habla claramente de la función sintética y particularmente debemos concentrarnos en el TP. ¿Por qué? Porque el TP mide la eficacia del sistema de coagulación extrínseco, en el que el factor 7, que lo vemos arriba, que es el factor de tejidos, si lo ven ahí, lo ven arriba. Entonces, el TP, como podemos ver acá, les muestro aquí con mi dibujito. Aquí estamos midiendo el TP. ¿Y por qué me importa más el TP incluso que el TTP si tuviera que elegir, el PTT si tuviera que elegir? ¿Por qué? Porque con el PT yo voy a medir la cascada extrínseca. Y en la cascada extrínseca encuentro al factor 7. Y el factor 7 es activado por el factor de los tejidos, que lo tengo acá. Y este factor de los tejidos, este factor 7, el factor de los tejidos, se sintetiza única y exclusivamente en el hígado. Entonces, es por esto que la medición del PT, que nos mide la vía extrínseca, nos habla de la función sintética del hígado, porque única y exclusivamente la encontramos en el hígado.
Entonces, si tenemos una lesión hepática que compromete la función sintética del hígado, toda la cascada extrínseca de la coagulación se va a ver afectada, porque no va a poder empezar. Entonces, es por esto que los pacientes, aunque no están sangrando, si yo le estoy buscando algo a nivel hepático, tengo que pedirle pruebas de coagulación. Ahora, las enzimas plasmáticas, que quizás el nombre no les suena, pero ya van a ver que en el fondo sí las conocen. Entonces, las enzimas plasmáticas. El hepatocito como tal es una célula metabólicamente muy compleja y al ser metabólicamente muy compleja contiene niveles altos de muchas enzimas. Con la lesión hepática, estas enzimas pueden filtrarse al plasma y pueden ser útiles en el seguimiento y en el diagnóstico de la enfermedad hepática. Dentro del hepatocito, las enzimas que se miden se encuentran en lugares específicos. No es que estén todas las enzimas del hepatocito regadas por ahí, no, cada una se encuentra en un lugar específico y cada una nos va a hablar de una lesión específica. Entonces aquí en el dibujito van a ver la ubicación de ciertas enzimas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en las enzimas citoplasmáticas, o sea, aquí en el citosol de la célula, aquí en su citosol, voy a encontrar la lactato deshidrogenasa, voy a encontrar la AST, la aspartato aminotransferasa, y la alanina aminotransferasa, la ALT. Entonces tenemos la AST, la ALT y nuestra LDH que aquí no se ve. Entonces tenemos las moradas y las rojas, que son la AST y la ALT, que son citoplasmáticas. También vamos a encontrar enzimas mitocondriales, como la ST. La ST puede estar en ambos lugares. Y enzimas a nivel canalicular, que aquí es donde están los transportadores que permiten el paso a los canalículos. Y a nivel canalicular, ¿cuáles encontramos? La fosfatasa alcalina y la GGT. Entonces, ya más o menos nos podemos ir haciendo una idea de que no es que se subieron las transaminasas, entonces el paciente tiene lesión hepática y punto, ¿no? Va mucho más allá de eso el diagnóstico y la lectura de las enzimas hepáticas, de lo que realmente son más allá de las transaminasas. Entonces, dentro de las aminotransferasas, encontramos dos enzimas muy útiles para el diagnóstico, que son la AST y la LT, que son la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa. Estas enzimas lo que hacen es catalizar reversiblemente la transferencia del grupo amino de AST o ALT al alfa-cetoglutarato para poder producir glutamato. Es más o menos lo que hacen la ALT y la AST. Ambas enzimas requieren de la vitamina B6 como cofactor. Entonces, por ejemplo, si tomamos la ALT, la alanina reacciona con la vitamina B6 para producir piruvato más piroxidina. La piroxidina luego reacciona con el alfa-cetoglutarato para poder formar glutamato. Entonces, un cofactor para ellas es la vitamina B6. La ST y la LT tienen vías medias en sangre de 17 y 47 horas respectivamente. Tienen límites de referencia del rango superior, más o menos en 40. La ST es tanto intramitocondrial como citosólica y la LT sí es netamente citosólica. Para que tengan en cuenta, cuando yo encuentro cambios en las enzimas hepáticas, siempre tengo que confirmarlos. Siempre hay que, o sea, no se pueden quedar con un único valor de las aminotransferasas. El ideal es que vuelvan a pedirlas y una vez se confirmen, pues ya poder hacer un seguimiento completo.
¿Qué también es importante? Hay varias causas no patológicas que nos pueden generar elevación en las aminotransferasas aisladas. O sea, no hay nada más. O sea, ustedes ven y le pidieron el perfil hepático porque quisieron pedírselo, porque a veces pasa, y le pidieron el perfil hepático, le pidieron función renal y le pidieron un cuadro hemático. Y aisladamente le salieron unas aminotransferasas elevadas. Hay que buscar y preguntar acerca del momento del día de la extracción, la raza o el sexo del paciente, el índice de masa corporal, el ejercicio, si hay una hemólisis, si hay daño muscular porque se lesionó, porque le pasó algo, o si hay realmente un estado de aminotransferasas alterado que nos puede comprometer la función hepática realmente. ¿Esto cómo se hace? Pues realmente es irse a la historia clínica, interrogar al paciente y explorar. Si yo realmente tengo unas aminotransferasas elevadas, lo más usual y lo que yo como médico general voy a tener que hacer es pedir una serología vírica. ¿Por qué? Porque la causa más posible de que se eleven las aminotransferasas es que sean hepatotropos, o sea, virus de hepatitis A, B o C, que son los más comunes, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes o adenovirus. Además, la EZ y la LT nos permiten jugar con ellas y así hacernos también una idea un poco más cercana de, bueno, ¿qué está pasando con mi paciente? Cuando el cociente AST-ALT nos da mayor a 1, no mentira, menor a 1, hablamos de hepatitis vírica. Cuando decimos que es mayor a 2, podemos hablar de que seguramente puede estar cursando ya con un estado de cirrosis, hay que buscar la etiología, y cuando es mayor a 4, nos habla de fallo hepático agudo, o sea, hay que correrle a ese paciente, hay que buscar qué está pasando y valorar las otras pruebas de función hepática para saber, bueno, qué le está pasando al paciente y poder intentar salvar la función hepática, porque como vemos se pueden comprometer muchas otras funciones de las cuales se encarga el hígado. El paciente puede ver comprometida su coagulación, puede ver comprometido su producción de proteínas como de la albúmina, puede estar hematizado. Entonces, bueno, hay que buscarle. Ahora bien, otra que conocemos muchísimo es la lactato deshidrogenasa. Esa se escucha también un montón en el hospital, muchas veces no sabemos qué, eso le decimos está alta o baja. El lactato deshidrogenasa se encuentra en el citoplasma de los hepatocitos, cataliza la oxidación reversible del lactato a piruvato. Existen 5 isoenzimas de LDH, principalmente podemos hablar de la 4 y de la 5, que son las que se encuentran en el hígado y en el músculo esquelético. El límite superior del rango de referencia para la actividad de la LDH total en suero es alrededor de 150. Los niveles séricos de LDH se elevan, por ejemplo, en hepatitis, y a menudo estas elevaciones son transitorias y pueden volver luego a la normalidad. Más importante, es más importante el gran, o sea, la razón por la cual es más importante el gran aumento del LDH total es porque combinado con otras cosas nos va a hablar de algo. O sea, no la podemos leer sola. Entonces, listo, se me subió la LDH. ¿Y cómo la leo? Pues se subió la LDH. No, la LDH se tiene que leer acompañada de algo. Normalmente, cuando se eleva y también tenemos elevadas las aminotransferasas, o sea, la ST y la LT, hablamos de una lesión hepática importante, como la cirrosis. Y si vemos un aumento selectivo de la LDH sin elevación de AST-ALT, con aumento, además de la fosfatasa alcalina, de la que vamos a hablar más adelante, podemos hablar de que es posible que el paciente esté cursando con una lesión ocupante de espacio, como pueden ser los carcinomas hepatocelulares primarios, o en raras ocasiones, pues esto es raro, pero en algunas ocasiones también se puede ver en lesiones benignas como los hemangiomas o los adenomas. Para que tengan en cuenta la lactato deshidrogenasa, el ideal es no leerla sola.
es poder interpretarla dentro del contexto de todo el perfil hepático y ver si se subieron las aminotransferasas y si no se subieron, si esta elevación de la LDH también nos habla de una elevación de la fosfatasa alcalina. Ahora, las enzimas que nos hablan de lesión canalicular, o sea, en la excreción. Entonces, como vimos en esta figura, las enzimas que están ubicadas en la región canalicular, o sea, aquí, son la fosfatasa alcalina y la GGT. Estas están ubicadas en la membrana canalicular del hepatocito y las actividades de estas enzimas dentro de los hepatocitos son bajas. O sea, ustedes ven que aquí no hay casi. O sea, la actividad dentro del hepatocito es muy baja. Y rara vez una lesión dentro del hepatocito, o sea, acá a nivel del citosol, nos va a generar una elevación de la fosfatasa alcalina o de la GGT. ¿Esto qué significa? Que si a mí se me sube la fosfatasa alcalina o la GGT, yo no voy a pensar en lesión netamente del hepatocito, sino que hay algo aquí en el conducto o algo aquí en la membrana que se está viendo afectada. Entonces ya sabemos entonces que no es lo mismo decir se me subió la ST a se me subió la fosfatasa alcalina, porque nos hablan de lesiones completamente diferentes en el hepatocito. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva, vamos ya ahora sí a nuestra muy nombrada fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina está presente en varios tejidos, o sea, no es exclusivamente del hígado. También se encuentra en los huesos, en los riñones, en el intestino, cuando las mujeres están embarazadas, pues en la placenta. Y cada uno de estos tejidos contiene isoenzimas distintas que se pueden llegar a separar por electroforesis si yo quisiera saber qué realmente es la fosfatasa de mi hígado. La fosfatasa alcalina total en suero está presente principalmente en forma libre y un pequeño grado de ella se hace un complejo con las lipoproteínas y muy rara vez con las inmunoglobulinas. La fosfatasa alcalina del hígado tiene una vida media aproximada de 3 días. Es una enzima hepatocítica que se encuentra en la superficie canalicular y por lo tanto es un marcador de disfunción biliar. La mayor parte de la fosfatasa alcalina en suero de pacientes normales, o sea, que no tienen alteración de nada, se compone principalmente de fosfatasa alcalina de hígado y de hueso. O sea, cuando me reportan la fosfatasa alcalina total, yo tengo que pensar que normalmente viene de hígado y hueso cuando mi paciente está bien. Normalmente estos son como los que mayormente aportan al total de la fosfatasa alcalina. En la obstrucción del tracto biliar por cálculos en los conductos o por procesos infecciosos como la colangitis ascendente o por lesiones que ocupan espacio que no me permiten generar una excreción correcta hacia el canalículo, vamos a ver que hay aumentos rápidos de la fosfatasa alcalina. Entonces, en un tiempo corto, porque vemos que su vida media es de 3 días, en un tiempo corto vamos a ver que se puede llegar a elevar hasta 10 veces por encima de su límite superior. Entonces, es por esto que cuando yo tengo una fosfatasa alcalina alta, debo pensar entonces en que hay una obstrucción, que hay una lesión que ocupa espacio o que hay una colangitis ascendente. Algo está pasando en el tracto de excreción, en la vía biliar a nivel hepático. O sea, algo a nivel de la vesícula, algo en los canalículos está pasando. No una lesión dentro del hepatocito, sino una lesión a nivel del canalículo. Entonces vemos que son cosas bien diferentes. Y luego encontramos a la también conocida gamma-glutamiltransferasa.
¿Qué hace esta enzima? Esta enzima regula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. Cataliza la transferencia del grupo glutamino de glutatión a un aminoácido libre. ¿Para qué se usa la gamma-glutamiltransferasa? Pues bueno, la gamma-glutamiltransferasa nos permite discriminar la fuente de la fosfatasa alcalina elevada. ¿Qué significa esto? Si la fosfatasa alcalina elevada está acorde también con una gamma-glutamiltransferasa elevada, es probable que entonces realmente yo hable de que se ve una afectación a nivel del canalículo. O sea, si solo la fosfatasa alcalina está elevada, yo voy a pensar, sí, bueno, probablemente está dañado el hígado, algo está pasando a nivel hepático, pero no podemos olvidar que la fosfatasa alcalina también se produce en otros tejidos, pero ya cuando tengo la fosfatasa alcalina elevada y también la gamma-glutamiltransferasa elevada, yo digo, hay una lesión a nivel canalicular. Algo está pasando en el tracto biliar de mi paciente. Los valores más altos a menudo son superiores a 10 veces el límite superior, o sea, pues igual que la fosfatasa alcalina pueden llegar a 10 veces el valor normal. Se puede encontrar en colestasis, en cirrosis biliar primaria, en colangitis esclerosante, algo en el tracto biliar de mi paciente. La gamma-glutamiltransferasa tiene una vida media de 10 días. Tiende a ser mayor en los trastornos obstructivos y en las lesiones que ocupan espacio en el hígado. No tanto en la lesión, o sea, no en la lesión hepatocítica, para que lo tengan muy claro. Los niveles, para saber de la vida, aunque no tiene que ver con pediatría, la gamma-glutamiltransferasa a menudo aumenta en los alcohólicos, incluso cuando todavía no hay enfermedad hepática. También se puede ver en pacientes obesos o que tienen altas concentraciones de fármacos como acetaminofén, fenitoína, carbamazepina. El acetaminofén sí lo manejamos bastante en pediatría. Entonces, para que lo tengan también en cuenta, estas son otras causas que nos pueden elevar la gamma-glutamiltransferasa. De manera similar, se ha encontrado que la gamma-glutamiltransferasa elevada y la albúmina predicen el desarrollo de hipertensión en estos pacientes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, algún día que se quieran lucir en revista, esto también es importante. Entonces, realmente eso es lo que yo tenía hoy para decirles respecto a las pruebas de función hepática. Espero, yo sé que fue como un poquito atropellado, sin embargo, espero que pues hayan podido aprovecharlo al máximo y que realmente les sirva y que puedan pues ya más, con mayor facilidad poder abordar a un paciente al cual le pidieron transaminasas, le pidieron bilirrubina, le pidieron fosfatasa alcalina, LDH, GGT, y que ustedes puedan saber, bueno, ¿esto qué significa? No sé si tengan alguna duda. Mientras tanto, voy a dejarles de compartir pantalla para poder verlos a todos. Y ya, listo. Entonces, no sé si tengan, sí, bueno. Bueno. Entonces les recuerdo para los chicos del grupo de pediatría, las palabras son anguila y albúmina para la asistencia de hoy. No sé si no tienen preguntas, entonces muchas gracias por venir. Cualquier cosa en el grupo de pediatría estamos pendientes para apoyarlos en cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier idea que tengan. Y eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos.